nunca el hombre ni el mundo puede darnos, Dios sí. Bueno, hoy tengo la felicidad, el gusto de disfrutar la enseñanza a través de mi esposa. Démosle una bienvenida a mi esposa, la pastora Mabel. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Dile al que está al lado, bienvenido a mi casa. Claro que sí, es nuestra casa, es tu casa, es mi casa. ¿Sí? Cuando llegas a la casa, ¿qué sientes? Uy, llegué a la casa, ¿verdad? Pero tú ve a llegar a la casa de otra persona, a ver cómo te sientes. Sonido, gracias. No te sientes igual, ¿no? Uno dice, no, es tu casa, pero no es la mía. Así que bienvenidos a nuestra casa. La verdad, para mí siempre es un regalo de Dios poder compartir la palabra. Y bueno, antes de empezar el tema que hoy tengo preparado, primero pues debo recordarle, por favor me ecualizas el micrófono, que me colabore para que se me facilite, para que sea agradable escuchar, la gente no se canse de la voz de la pastora, porque a mí me dicen que yo soy muy chillona. Entonces, para que me echen ahí la manito. Muy bien. Recordarle a Alex que por favor ese video de la invitación de Moisés Angulo, pues que lo puedas enviar a los líderes para poderlo también enviar a los invitados. Está súper bueno, porque pues en realidad hay mucha gente que no conoce, sobre todo esta generación, ¿no? No conoce mucho de Moisés Angulo. Y uno me dice, pues como que, ¿y qué voy a ir a hacer allá? ¿Sí? Pero en realidad la propuesta tan clara de lo que él nos va a compartir esa noche, pues hace toda la diferencia. Así que por favor tomen el video y lo puedan a través de ese video multiplicar para que podamos hacer nuestras invitaciones. Muy bien, quiero compartirles que ayer estuvimos con mi esposo, me invitaron a llevar una palabra para las mujeres, ¿sí? Y cuando yo dije, wow, una palabra para las mujeres y estuve orando y yo la tenía clara, yo dije, esta es la palabra. En oración el Señor me la había dado, pero igual la pastora me llamó, me dijo, bueno pastora, te voy a enviar toda la publicidad y toda la cuestión del evento. Y cuando yo la publicidad, pues definitivamente era la palabra que yo había preparado y tuve la convicción, la seguridad de poderla compartir. Pero esta vez tuve un doble desafío y es que hoy también tenía que traer la palabra acá. Así que si con una sola vez, un domingo que me toca traer la palabra, me pongo mal, mis hijos saben cómo me pongo. Yo dejo de ser y vuelvo a ser. es tremenda, es tremenda esta labor, por eso, wow, admiro mucho a los pastores, a los que todos los domingos llueva, truene, relampaguee, ellos deben tener una palabra para nosotros, es algo impresionante. Así que yo les hablé a ellas de esta palabra tan hermosa que está puesta en el YouTube de la iglesia y es de las hijas de Zelofejat. ¿Cuántas se acuerdan de esa charla de las hijas de Zelofejat? Levante su mano, ¿cuántos? Uy, no todos, y los demás. Pero para nosotras las mujeres fue tremenda, ¿no? Las hijas de Zelofejat, que trata acerca de la herencia. Y bueno, fue una palabra definitivamente, como siempre, la palabra de Dios muy, muy certera, muy hermosa. Así que esta mañana yo quiero como que hacer la segunda parte de las hijas la segunda parte de la enseñanza de las hijas de Zelofejat. Así que en esta mañana yo titulé la enseñanza Las hijas de Lot. Podemos tomarlo como una segunda parte. Me alegra mucho ver tus hijos, Carolina, a Santiago y a Sebastián. Bienvenidos, esta es su casa. Qué bendición. Muy bien, las hijas de Lot. Y quiero que vayamos todos a Génesis 19. Voy a tratar de que me alcancen los 40 minutos, los 30 minutos que me dejó el pastor. Muy bien, estamos todos en Génesis 19. Entonces dice así: luego por medio de, versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino
Nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos entonces a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Y vamos a dejar hasta ahí, porque la vida de las hijas de Lot tiene varias similitudes con la historia de las hijas de Zelofehad. Ambos grupos de hermanas enfrentaron momentos muy coyunturales, momentos muy difíciles, momentos excepcionales. Parecían que esos momentos estaban destinados a destruir el futuro de estas hijas. Sin embargo, a pesar de la similitud de estas historias, tuvieron desenlaces muy distintos. ¿Debido a qué? Al poder de las decisiones. Porque fueron las decisiones las que determinaron el destino y la capacidad de felicidad de cada una de estas hermanas. Vamos entonces a hacer un recorderis acerca de la vida de Zelofehad, y me gusta mucho que no se hayan levantado todas las manos, porque eso quiere decir que hay gente que no conoce la historia y que es supremamente interesante hacer este recorderis. Pues las hijas de Zelofehad, la historia de estas mujeres se menciona en el libro de Números. Ellas se encontraron en un panorama muy devastador cuando se dieron cuenta que el nombre de su padre fallecido, Zelofehad, quedaría excluido de la repartición de las tierras. ¿Y por qué razón? Porque él no tuvo un varón heredero, hombre, como indicaba la ley, para que pudiera tomar esa heredad. Así que ellas se dieron cuenta que iban a ser excluidas de la herencia también de su padre. Es decir, que en ese momento, al entrar a la tierra prometida, en el censo que Dios ordenó, ellas se dieron cuenta: nosotros vamos a quedar sin herencia. Una situación demasiado difícil. Llegó a ellas una gran crisis, un momento de crisis, un momento muy coyuntural para el futuro de estas mujeres. Sin embargo, ellas con valentía, ¿qué hicieron? Pues apelaron a Dios, y el Señor respondió a esa justa petición, y Dios fue el que marcó así un precedente para la vida de estas mujeres, y no solamente para ellas, sino para la siguiente generación de mujeres que estarían en el pueblo de Israel. Qué maravilloso lo que Dios hizo a través de ellas, ¿no? En medio de una crisis, las decisiones determinaron un futuro distinto, un futuro con el Señor, asegurándoles a ellas que una herencia dentro de su pueblo. ¿Cuántos aman a ese Dios que puede hacer la diferencia? ¿Cuántos creemos en ese Dios que puede hacer la diferencia? Dios hace toda la diferencia. Y por otro lado, entonces encontramos a las hijas de Lot. ¿Qué pasó con ellas? Pues ellas también se enfrentaron a una situación muy desoladora. Como lo leímos, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas lo perdieron todo, pero lo perdieron todo. Ellas perdieron a su madre, ellas perdieron a sus esposos, que eran esposos de Sodoma y Gomorra, de esas ciudades, pertenecían allí. Ellas perdieron todo su proyecto de vida, todo quedó calcinado para ellas. Y así como lo menciona la Biblia, ellas, movidas por una sensación de desesperanza, por una sensación de angustia, de pensar que iban a quedar solas y sin ninguna descendencia, ellas eligieron embriagar a su padre, acostarse con él, y así ellas tuvieron hijos de su padre. Hoy vamos a explorar 3 lecciones de las hijas de Lot, que en realidad vale la pena que atendamos, y cómo estas lecciones pueden realmente aplicarlas a nuestra vida diaria, que es importante lo que podemos aprender a través de lo que sucedió con las hijas de Lot. Y la primera lección que yo quiero hoy mencionarles acerca de esta historia se titula así, creo que está en sus pantallas. ¿Qué dice su pantalla? Ahí donde están. Las decisiones importan como las consecuencias. La primera lección: las decisiones importan
como las consecuencias. Esto es un principio de vida que afecta a todas las áreas del ser humano. Esto no solamente lo dice la Biblia, es que es un principio de vida. Ahí en Gálatas 6:7, la Biblia dice: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Así que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas tienen consecuencias a corto y a largo plazo. Tanto en nuestra vida terrenal como en la eterna, tienen consecuencias. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta a darle la importancia de vida a nuestras decisiones. Creo que vayamos rápido a Génesis 13:10, porque es que la historia de Lot y las hijas es supremamente interesante. La verdad, yo ya la había leído en varias ocasiones y esta vez quedé gratamente sorprendida de todo lo que podemos aprender a través de esta familia. Muy bien, y ahí en sus pantallas ustedes van a encontrar Génesis 13:10 para los que están anotando, o para quienes les gusta leer en la pantalla, o para los que les gusta también abrir su Biblia. Génesis 13:10. Mira lo que pasó en este momento. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ahí yo le pedí el favor a Alex que subrayara, porque esas partes son muy importantes en esta historia. Así que qué importante reconocer que nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí o no? Conscientes o inconscientes. Unos aprendimos a tomar decisiones por los impulsos, por las preferencias, o inclusive solo bajo presión. No sé si has conocido personas que solo bajo presión toman una decisión. La forma en que hemos aprendido a decidir es interesante, y poco nos detenemos a considerar la manera adecuada de tomar las decisiones. En otros casos, se aprende a decidir con una idea: es que el fin justifica los medios. Es decir, lo único importante es el resultado. No importa cómo lo vayas a lograr, lo importante es el resultado. Se me pasó algo muy, muy interesante cuando hablábamos de que las decisiones todo el tiempo las tomamos, sean conscientes o inconscientes, y es interesante y es verdad, se vuelven conscientes, inconscientes. Por ejemplo, decisiones que tú tomas en la mañana. Cuando tú te levantas, ¿cuál es la primera decisión que tomas? ¿Qué dices? Bueno, no sé, piénsalo. No, pastor, no. Seguir durmiendo, apagar la alarma. Ay, se me cayó. Bueno, pero en realidad es un hecho que todos los días y en todo momento estamos tomando decisiones, y son ya tan obvias que a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué las decidimos, ¿sí? Un ejemplo de las decisiones, cómo se convierten en decisiones inconscientes, pero que terminan influyéndonos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando tú te vas a bañar, tú ya tienes la tarea tan grabada porque tu mamá te la dejó tan bien grabada, ¿cierto? Que cuando uno se va a bañar, pues uno no piensa es: voy a coger el jabón, ¿cierto? Voy a ponérmelo primero acá en el hombro izquierdo, ¿no? Voy a decidir ponérmelo, voy a decidir abrir el champú. Nada, uno ya mecánicamente lo hace, ¿verdad? Y por el contrario, uno que empieza a hacer cuando se ducha, a orar. Sí, hay unos que oramos cuando, sí, señores, sí, o hay otros que empezamos a cantar, ¿verdad? A cantar. En mi casa hay alguien que le gusta cantar cuando se baña. Y todos: ¡ya, el agua! Nos tocó esta semana cerrar el registro,
porque de verdad es que el agua está muy cara. Sí, hay otros que piensan y se levantan y no se dan cuenta y ya dicen, uy, todas las tareas que me falta hacer, no, es que este día no me va a alcanzar, ¿verdad? Pero las decisiones que se convierten en mecánicas están ahí, inconscientemente ejecutándose. Qué interesante esa dinámica al analizar cómo las decisiones pueden llegar a ser tan inconscientes, pero tan determinantes en nuestra forma de vivir y de pensar. Muy bien, así que volvemos también a ese pensamiento que dice: el fin justifica los medios. Es decir, lo único importante es el resultado. Sin importar cómo lleguemos, tenemos que llegar, ¿verdad? Sin embargo, estas dos formas de tomar decisiones carecen de un entendimiento verdadero. No son tan sabias como parecen. Un ejemplo, y lo tenemos pues en la política. Se pueden tomar decisiones y acciones con el objetivo de alcanzar altas votaciones, ¿cierto? Tenemos, y creo que aquí en Colombia sí que es el pan de cada día, cada vez que tenemos elecciones, ¿no? De lo que hicieron y lo que no debían hacer porque querían muchos más votos, ¿cierto? Todo por lograr, ¿qué? Resultados políticos, a menudo sacrificando la transparencia de los procesos. Si vamos al mundo del marketing, las empresas pueden llegar a adoptar prácticas cuestionables con el fin de ¿qué? De maximizar las ventas. Apelan a diferentes estrategias, inclusive que son destructivas para nuestra sociedad, pero lo más importante es que asegurar el posicionamiento de él en el mercado, ¿verdad? Sin considerar plenamente los impactos sociales, impactos ambientales que determinen esta decisión. Así que en la vida de Lot y sus hijas, pues Lot tomó una decisión, ¿sí? Y yo creo que Lot, en cierta manera, sí trató de ser consciente de esa decisión. Pero Lot no consideró el alcance de la decisión que tomó. Y precisamente de esto nos habló Jesús. En Lucas 14, 28, 30, Jesús habló de esto. Jesús habló de la importancia de contar con el costo antes de decidir. Y lo mencionó así, dijo: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Y acaso no se sienta primero a calcular el costo? A ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Porque si echa los cimientos y no la acaba, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo: este hombre comenzó pero no terminó. Este hombre comenzó a construir pero no fue capaz de terminarlo. Si echa los cimientos y no puede terminarlo, todos lo verán y comenzarán a burlarse de él. Qué interesante que Jesús nos habló del poder de las decisiones y también del poder de las consecuencias. Como la decisión es tan importante como medir el alcance de las consecuencias de esas decisiones. Así que Lot eligió. ¿Qué eligió? Dice la palabra. Él quería elegir lo mejor para su familia. Entonces dice que él fue y miró el terreno y hizo un comparativo, ¿no? Y dijo: wow, esto está pero buenísimo. O sea, me esperan días mejores. Yo considero que él pensó, ¿no? Reconociendo que la bendición de Dios estaba con él. Porque la Biblia dice que cuando él se separó de Lot, Dios había bendecido a Lot. Hasta ese momento Dios lo había bendecido. Y lo que él esperaba pues era algo mucho mejor. Así que él observó todo el valle del Jordán y vio que era tierra de regadío. Era una tierra donde se podía sembrar, ¿sí? Esto que indicaba que era una tierra fértil. Era una tierra de abundantes recursos, similar a el Edén, dice ahí la palabra. Y así que, atraído por estos beneficios, Lot, ¿qué decide? Pues mudarse. Pero él ignoró una advertencia, que estaba cerca de Sodoma. Un punto muy importante. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo decidir estar cerca de Sodoma para Lot? ¿Y qué era Sodoma? Bueno, y cerca de Sodoma, ¿y qué? Pero ¿qué Sodoma? Como cualquier otra ciudad. Pero en realidad no era cualquier otra ciudad. Era importante tener en claro esa advertencia. Porque ahí en Génesis 3:13, el Señor ya lo había mostrado, o sea, quedó escrito y creo que ellos también lo conocían. Ahí lo dice: los habitantes de Sodoma eran malvados. Ahí mismo en ese texto, cuando Él toma la tierra que eligió, al final en el 13 dice: los habitantes de Sodoma eran malvados,
y cometían muy graves pecados contra el Señor. Era claro. ¿Qué era Sodoma? Estaba claro para ellos. Al final, la elección de Lot de establecerse cerca de esa ciudad, conocida por su cultura corrupta, expuso todo lo que Dios le había dado, perdiéndolo todo junto con la destrucción de Sodoma. Sin duda que el impacto de las decisiones de Lot también perjudicó a sus hijas, llevándolas más adelante a tomar decisiones desesperadas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Cómo nuestras decisiones tienen un impacto profundo en cada momento, en el futuro, en nuestras familias, en nuestra nación. Qué importante el poder de nuestras decisiones y de las consecuencias. Ahora, yo pregunto, ¿qué necesitó Lot en ese momento cuando él estaba tomando la decisión? Porque ahí dice la palabra que si él estaba asumiendo la responsabilidad de una correcta decisión, ¿sí? Pero ¿qué estaba necesitando realmente Lot ahí para tomar esa decisión? Él estaba necesitando de la sabiduría de Dios, que nos da la capacidad de ir más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos ver. Y me acordé de la historia precisamente que yo mencioné en la prédica de las hijas de Zelofehad, cuando sucedió lo de Salomón, ¿sí? Y que Salomón tuvo que solucionar ese pleito, y fue una solución realmente que trascendió, que fue una noticia, que fue un boom en las redes sociales del momento, ¿sí? Y yo yo lo tengo aquí, y mira lo que dice, no lo busques, yo solamente lo quiero mencionar. Primera de Reyes 3 dice: y cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado Salomón, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría de Dios que había llegado a él para impartir justicia. ¡Qué tremendo! Salomón pudo ser un hombre con la capacidad de gobernar y de llevar una nación a conocer la verdadera justicia, la verdadera equidad, pero no fue por su capacidad como rey, sino que ahí mismo la palabra dice que el mundo reconoció que había sido la sabiduría de Dios que estaba con él. Y yo creo que eso fue lo que le hizo falta a Lot. Lot se apoyó de alguna manera en su propia prudencia, en lo que le decían sus ojos, en lo que le decían sus buenas intenciones, con el deseo de prosperar, con el deseo de bendecir a su familia. Pero le hizo falta lo más importante: considerar a Dios en sus planes. Entonces yo te digo, ¿alguna vez has hecho este análisis de cómo tomas tus decisiones? ¿Las tomas como te enseñó tu papá? ¿Las tomas como te enseñó tu mamá? ¿Cómo tomas tú las decisiones? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Yo creo que no, ¿sí? O tomamos nuestras decisiones a nuestra voluntad, ¿verdad? Yo creo que esto fue algo para nosotros cuando recién casados fue muy difícil, porque recién casados pues estamos llenos de sueños, ¿no? Y seguimos llenos de sueños, pero ya sueños más con Cristo, ¿cierto? Y cuando nos casamos, pues claro, teníamos ganas de soñar, pero teníamos que empezar a tomar decisiones. Entonces ahí descubrimos que no nos parecíamos, porque yo soy acelerada. Bueno, ya Dios me ha cambiado, ¿sí? Ya ahora sí, esta tarea que hoy les comparto pues ha sido una tarea obligatoria para poder tener sabiduría para mi casa. Y la he tenido que aprender a golpes en muchas ocasiones, con pérdidas. Pero en realidad ha sido para mí una bendición. Pero mi esposo, él es un hombre que se toma el tiempo para estar seguro de la decisión. Y entonces cuando hace falta el pan en la mesa, uno ¿cómo se siente? No, yo no digo que mi esposo era negligente, pero él está diciendo, sí, yo sé que hace falta pan en la mesa, pero yo estoy orando para que el Señor nos abra puertas de provisión. Y ya cuando mi esposo la tiene segura, eso sí, toca decirle, espérame, ¿sí? Porque decidido toma la determinación de hacer conforme ha venido Dios, la convicción de Dios para él, ¿sí? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo decidimos? ¿Cómo te has acostumbrado a decidir?
a quien le está siguiendo el ejemplo. Pero en realidad la palabra dice que aún en esa forma es necesario que aprendamos a hacer ese análisis para que de esa manera seamos conscientes que necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios acá? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Qué hermoso es el Señor. Dale un fuerte aplauso, porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque hoy nos trae aquí para prepararnos a todos estos desafíos que estamos con los que estamos lidiando. Ahora yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú acostumbras a considerar lo que Dios dice sobre lo que tú vas a decidir? ¿Sí? ¿Estás acostumbrado a decir, no, yo ya tenga clara? Pero te tomas un momento de decir, oye Señor, ¿y tú qué piensas de esto? Eso es importante. Es una tarea necesaria, ¿sí? Ahora, te pregunto, ¿te aseguras de que tus decisiones estén conforme a la voluntad de Dios? Porque Lot tomó una decisión y parecía buena, pero él necesitaba saber la confirmación de Dios, porque Dios sí podía prever los riesgos que le esperarían en esa decisión. Qué importante. Ahora, yo pensaba en esto. Hay muchos, y nosotros aquí en la iglesia que estamos cerca de personas y que constantemente podemos escuchar sus luchas, podemos escuchar sus necesidades, y los líderes y todos que estamos acá como una casa tratando de amarnos, de servirnos, de mostrar a Cristo en todo lo que somos. Nos damos cuenta que hay muchos que vivimos en frustración, ¿sí? Estoy frustrada con mi matrimonio, estoy frustrada con mi esposo, estoy frustrada con el ambiente de mi casa, estoy frustrada con mi empresa, estoy frustrada con todo. Y en realidad no nos damos cuenta que esas cosechas que no nos gustan han sido fruto de lo que nosotros no hemos querido sembrar correctamente. Y que la salida no es abandonar, porque todos queremos abandonar. Todos tenemos esa tendencia a huir. Yo creo que eso es como un sentido de supervivencia, ¿no? De huir. Aquí hay algún peligro, no, vámonos. ¿Verdad? Está en nosotros, en nuestra naturaleza. Pero en realidad la salida no es huir. Con el Señor debemos aprender a sembrar para aprender también a cosechar. Así que si tú estás cansado de tu matrimonio, de tu esposo, la solución no es conseguirte otro o otra. Es que yo necesito a alguien que realmente me entienda. Esa persona, como todo en la vida, como todo lo nuevo, te va a emocionar, ¿sí o no? Uy, es que esto es lo que necesita, ¿verdad? Es como cuando tú estrenas un par de zapatos nuevos, ¿cierto? Para lo que nos gusta correr. ¿A cuánto nos gusta correr acá? Uy, ¿cierto? Entonces uno dice, wow. Pero ya cuando los zapatos, los tenis empiezan a dañar, ¿no? Dice, bueno, ya es hora de comprar tenis, ya esto como que no se ve ni bonito, ni se ve presentable, ni tampoco me está funcionando. Entonces uno compra la emoción. ¿Cuáles son los mejores tenis? Cuéntame, porque así nos pasa a todas. Me gustan los mejores tenis, en la medida en que el Señor me los pueda dar. Y compramos los nuevos tenis, pero entonces eso no significa que nos queden perfectos. A veces también tenemos que adaptarlos. Entonces la emoción de todo, de lo nuevo siempre nos pasa a todos. Pero la solución no es abandonar. Con Cristo tú aprendes a sembrar y aprendes a recoger. ¿Estás aburrido con tu vida? ¿Estás aburrido, joven? Que tú dices, ay, no, esta vida está aburrida. Ahorita que están en vacaciones. ¡Ah! Oye, pídele a Dios cómo vas a hacer este tiempo de siembra. Porque cuando empieces a trabajar, cuando empieces a tener tu hogar, tu esposa, tus hijos, ya no vas a tener tiempo y dijiste, oye, porque en este tiempo no me leí un librito, ¿cierto? Porque en ese tiempo no saqué provecho por lo menos para aprender a cocinar, porque es que mira, ahora mi esposa no está y a mí me toca de alguna manera mirar cómo me soluciono, ¿verdad? Ser prácticos y decir, oye, sí, la solución no es tener a alguien que le haga todo a uno. La solución es en el Señor, es así lo dice Gálatas, ¿sí? Todo lo que uno siembra, eso cosechará. De eso se trata la felicidad. De eso se trata Jesús en nuestras vidas. De una nueva forma, de una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces la segunda lección que vamos a aprender de las hijas de Lot es: las costumbres vanas perpetúan la
felicidad. Las costumbres vanas perpetúan la infelicidad. Y yo quiero que centremos nuestra atención aquí en sus pantallas. Vamos a poner Génesis 19:31. Y aquí entonces que nos están nuevamente relatando la Biblia. ¿Qué pasó con estas hijas? Ahora vamos a las hijas de Lot. Mira que ellas tenían un pensamiento. Ellas dijeron, nuestro padre ya está viejo y ya no quedan hombres en la región. Necesitamos pues acostarnos con un hombre para que ellos nos den hijos. Así que como no hay nadie, aquí dicen ellas, para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos y emborrachamos con vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Así, yo te quiero preguntar, bueno, ¿qué entendemos por costumbre? Pues entendemos que la costumbre es un patrón de comportamiento que se repite tantas veces y que se vuelve habitual. Eso es una costumbre. Para una persona puede ser, esto funciona para personas y también para la sociedad en general. Las costumbres son poderosas porque generan redes de conexión y pertenencia. Redes y conexiones que van a servir para lo constructivo, pero también van a servir para lo destructivo. Qué interesante. Ahora, un ejemplo de esto. En la sociedad, en tu sociedad, en la mía, Bogotá, Colombia, en Gativá, ¿cierto? Las costumbres entonces son prácticas y comportamientos que se repiten a lo largo del tiempo y que se convierten en idiosincrasia, en cultura. Y hay costumbres tan poderosas que se convierten en parte de la ley de un pueblo, ¿sí? Yo haciendo esta, porque crean sentido de identidad. Por ejemplo, en México hay un día súper sagrado y es el Día de los Muertos, ¿sí? Pero esto realmente se convirtió en parte de la ley para que fuera respetado, para que fuera celebrado, impulsado, promovido, porque esto inició siendo una cultura normal, una cultura de alguna manera que creía pues en el estado de la muerte como un estado de alguna forma de vida, por decirlo así, ¿sí? Y se convirtió en algo como tan presente en una sociedad que se convirtió en una identidad, se convirtió en una ley que se promueve. Esto es un pequeño ejemplo de lo poderoso que pueden ser las costumbres. Ahora viene otro ejemplo, por ejemplo, en el cerebro, qué interesante. En el cerebro pues las costumbres se convierten en hábitos y se convierten en hábitos arraigados en nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque han sido repetitivos. Entonces en la repetición que hace el cerebro forma circuitos neuronales y que facilitan las acciones automáticas. Esa es una gran ventaja de los hábitos, ¿sí? Por ejemplo, cepillarse los dientes, se hace un hábito común y bueno, lo que mencionábamos anteriormente. Así que sí es cierto que las hijas de Lot buscaron una descendencia, un legado que fuera la estabilidad, la seguridad de su futuro. El deseo de tener descendientes en sí mismo es importante, es válido, jóvenes. Los que se quieren casar, es importante tener hijos. Ustedes tienen que pensar, ¿no? Si el Señor se los permite y todo. Pero de verdad que los hijos son un regalo de Dios. Yo amo y disfruto a mis hijos. ¿A quien dice, uy mamá, qué haríamos sin ti? No, él dice, uy mamá, ¿qué harías tú sin nosotros? Porque bueno, yo disfruto mucho a mis hijos, los disfruto demasiado, ¿sí? No sé, son mis amigos, yo siento que ellos son mis amigos porque conocen todas mis locuras, ¿sí? Así que en realidad lo que ellas estaban buscando de tener descendientes pues era importante, era valioso, en la sociedad era necesario. Sin embargo, ellas decidieron obtenerlo con una costumbre pecaminosa como el incesto, acostándose con su padre. Las hijas de Lot actuaron según las costumbres del entorno que las rodeaban. Tremendo. Las hijas de Lot, hay un punto aquí muy lindo, las hijas de Lot estuvieron aisladas de la red hilarante de Dios. Y notemos esto tan importante, mira que cuando Lot decide separarse de Abraham y él dice, no, yo me voy a esta tierra, voy a establecer a mi familia, voy a establecer mi prole. Cuando Lot se va, dice la palabra aquí en Génesis 13:14,
en las pantallas, Alex, para que ellos puedan ahí tener la referencia. Dice ahí textualmente: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, luego el Señor habló con Abraham, Lot se fue y Dios dijo: ven, ahora sí que estamos solitos, ven para acá. Levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia esto para siempre. Toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Versículo 18. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Levantó allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Qué tremendo lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Qué hermoso lo que Dios estaba haciendo con él. Cuando ya le tomó su decisión, el Señor le dijo: ven, ven hijo, todo esto, mira, levanta tu mirada al cielo. Yo voy a darte descendencia. Yo te voy a dar esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Él fue y levantó un altar al Señor. O sea, cuánta bendición de Dios recibió Lot al lado de Abraham, ¿sí o no? Una bendición extraordinaria, ¿sí? Abraham era un hombre que temía al Señor, no perfecto, pero buscó temer al Señor, aprendió las lecciones de sus decisiones equivocadas, ¿sí? Así que, ¿de qué fueron privadas las hijas de Lot? Ellas fueron privadas de estar cerca a la influencia de las enseñanzas, de la vida, de la presencia de Dios a través de lo que Él ha decidido hacer con su pueblo, a través de lo que Dios ha dispuesto a hacer con su iglesia, porque Él ha escogido su iglesia para obrar en medio de nosotros. Es valioso que estemos aquí, es valioso que estemos en nuestra casa, la casa de nuestro Padre, porque es aquí donde Dios en realidad nos protege y nos acerca. Cuando nos sentimos débiles, cuando decimos ya no podemos más, entonces viene alguien y ora por nosotros, ¿cierto? Y yo creo que esto aquí lo han experimentado en Veraca, cuando decimos no tenemos para la educación de nuestros hijos, no tenemos, y viene un hermano y dice: oye, el Señor ha preparado un padrino para la educación de tus hijos. Ya no tienes que enviarlo a ese lugar donde le hacía bullying. Ya no tienes que exponerlo a ese lugar con palabras obscenas, con situaciones difíciles, porque ya no se va a estudiar, ya no se va a aprender lo bueno. ¿Cuántos aquí han dicho que hemos sido una tierra de bendición cuando muchos vienen y dicen: soy nuevo en esta tierra? Y el Señor les ha abierto una puerta de provisión, una puerta de trabajo. ¿No suceden cosas hermosas en la casa del Señor? ¿No suceden cosas lindas en el pueblo de Dios? Hermosas. Eso fue lo que pasó con las hijas de Lot. Cuando Lot y su familia se apartaron de Abraham a vivir cerca de Sodoma, se separaron de la influencia espiritual correcta, y esto los perjudicó gravemente. Ahora bien, Lot pudo haber tenido suficientes razones para decir: hay tierras más interesantes que estar al lado de Abraham. Ya lo probé y ya sé qué es eso, ya sé qué es estar con Abraham, ¿sí o no? Necesitamos algo nuevo, necesitamos emprender, necesitamos visionar y ok, pero ¿qué significó esto? Y yo me ponía en los zapatos de Abraham, porque también me ha pasado, ¿no? Y decir: ¿por qué me casé? ¿Por qué me decidí a servirle al Señor así? Si yo también puedo servirle en lo secular, y me lo he probado y lo he logrado. Lo he logrado. Y entonces ahí viene la tentación: ay, pero aquí te va mejor. Aquí los resultados son más rápidos y te valoran y te respetan. Nuri, que ellos han estado cerca mío cuando yo decidí emprendimiento, empoderamiento. Pues ahí estaba en mi hermosa escuela con el Señor, y vino la tentación de decir: oye, bien, pero tú puedes, haz las cuentas sabias. ¿Cuántos años así, cuántos años asá? Y resultados, ahora mira cuánto tiempo así, poco tiempo, cuántos resultados. Wow, impresionante. Entonces a mí también me pasó, y yo creo que todos estamos expuestos de que lo que nos pase, lo que le pasó a Abraham, ¿no?
haría cuentas y diría, pero es que yo ya no estoy para el tiempo que alguien me pida cuentas. O sea, yo ya esto para mí no, yo necesito otro nivel. Yo siento que ya fue suficiente. Tengo que tomar mis propias decisiones. No quiero estar ahora al lado de Abraham, siempre levantando altar donde va todo. A todo donde llega es levantemos altar al Señor. No, yo siento que necesito conocer a Dios en otra forma, en otra dimensión, ¿cierto? Ya no quiero disciplinas, ya no quiero que me manden, ¿cierto? Ya no quiero que me obliguen, en fin, tremendo. Y pues quiero decirles algo. Cuando vino Jesús a la tierra, pues Jesús tuvo una tarea muy valiosa con nosotros, y es que Él vino a filtrar todas las costumbres de su tiempo para alinearlas a la voluntad de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesús al venir a la tierra. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Jesús vino, Él combatió costumbres, eliminó costumbres y reinterpretó nuevamente costumbres, ¿sí? Jesús trajo un nuevo entendimiento de qué eran realmente las leyes, que era realmente cumplir las costumbres de acuerdo al reino de Dios. El mayor ejemplo en el Sermón del Monte. ¿Cuántos han leído el Sermón del Monte? Bueno, este es un tremendo ejemplo de lo que hoy estamos hablando, porque en realidad Jesús lo que declaró a través del Sermón del Monte fue: enfóquese en el corazón más que en la mera observancia de la ley. Ocúpese más de su corazón, primero su corazón antes que el hacer, sino cómo lo vamos a hacer, cómo vas a hacerlo para el Señor, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La ley decía, bueno, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué vino a decir Jesús? Oye, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Ahí, ¿qué hizo el Señor? Cambió una ley para llegar al corazón. Otra ley, la ley de las ofrendas. Jesús dijo: ustedes no den ostentosamente para que los vean. No, Jesús reinterpretó esa ley y dijo: ustedes tienen que aprender a dar en lo secreto, porque Dios ve lo secreto y lo recompensa en público. Jesús habló de la oración. Dijo: cuando ustedes oren, y combatió la religiosidad. Cuando dijo: cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Eso no. Cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. En fin, yo creo que todos no sabemos el Padre nuestro, ¿cierto? Pero era con el corazón. Ese corazón es con el corazón quebrantado. Es reconociendo esa verdad que sea vida en nosotros cuando oramos. Cuando ayunes, no busques ser visto, no rasques tus vestidos, ni te pongas la ceniza en símbolo porque eso lo decía la ley, ¿no? La ley lo exigía. En un tiempo de quebrantamiento, de vergüenza, esa era la forma en que el pueblo debía reconocer que esta persona estaba pasando por un momento de vergüenza, de dolor. Pero cuando vino Jesús les dijo: cuando ustedes ayunen, no busquen ser vistos, porque el verdadero ayuno debe ser un acto de devoción íntima. Cuando des, ¿cierto? No sepa tu derecha, pero no dijo: no dejen de dar, ¿no? Tengan cuidado. Porque hubo costumbres que Él las afirmó, las que estaban de acuerdo a lo que hay en el corazón de Dios, ¿sí? Yo quiero aquí recomendarles un libro. Es un libro denso, pero es un libro que para mí ha sido una gran bendición cuando me he sentido que yo digo: bueno, y es que estoy como cansada de ser cristiana, estoy como cansada de ser pastora, estoy como cansada de ser esposa de pastora, estoy cansada de todo, nada tiene sentido para mí. Y hace unos años me encontré con este libro que se llama Una fe sencilla, de Charles Swindoll. Y precisamente este libro trata de cómo Jesús reinterpretó el Sermón del Monte. Y es hermoso porque te lleva a analizar que en realidad ser cristiano es más que cumplir, es realmente una relación con el Señor, una práctica diaria, constante, algo que te toca, que te puya, pero que te hace sentir una fe viva,
Así que les recomiendo ese libro, no se lo regalo porque eso es mío, pero sí les recomiendo para ti que puedas tener ese librito en la mesa y puedas poco a poco decir: Señor, necesito algo fresco de ti, necesito que hagas esto en mí, rompas costumbres, me ayudes a reinterpretar lo que viene de ti, lo que quieres que yo practique con un corazón distinto. Así que, y por último, hablando de Jesús, pues Jesús también rompió las costumbres de la segregación social y religiosa, porque Él sí se acercó a las personas marginadas, a las personas que eran consideradas impuras por las normas de su tiempo. Por ejemplo, la mujer samaritana. Recordemos que en las costumbres se prohibía que los judíos hablaran con los samaritanos, y Jesús habló con la samaritana. Y también se acercó a los leprosos, aunque ellos eran considerados impuros, inmundos, pero Jesús se acercó y sanó a los leprosos, tuvo una respuesta para ellos. Ahora yo me hago esta pregunta: ¿qué tipos de filtros estamos estableciendo para seguir sinceramente a Jesús? ¿Qué tipos de filtros estamos estableciendo para discernir las costumbres de esta sociedad? ¿O sencillamente nos hemos dejado llevar por las costumbres? Es que, ¿por qué haces eso? ¿Sí o no? ¿Por qué haces esto? Por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de salir de Colombia, que ha sido muy lindo, por ejemplo, cuando fuimos a Jordania, ¿sí? Jordania es una zona musulmana. Entonces es súper curioso porque a unos metros está Israel y a unos metros está Jordania, donde están los palestinos, ¿sí? Entonces cuando tú estás en Israel, tú ves a los judíos de pura cepa, ¿sí? Con sus vestidos y con sus togas caminando, y todo tiene que ver con la Biblia, todos los símbolos bíblicos están, y uno dice: ¡wow! ¡Este es el cielo! ¿Sí? Pero espérese que se acostumbre. Tiene que empezar a luchar con la religiosidad. Y un día entonces nos invitaron las personas, pastores que nos invitaron a Petra. Conocimos Petra. Entonces ya eso es una cultura totalmente distinta. Entonces para llegar a Petra teníamos que cruzar hacia Jordania. Oye, qué cosa tan impresionante, empezando por el conductor de nuestro bus. Porque yo no entendía al inicio, pero ya después dije: wow. Pues resulta que cada vez que hacíamos una parada para comer, porque allá es como un buen colombiano, el tour, o sea, obligatorio la paradita, ¿cierto? Para el mazatico, para la almohada. Bueno, entonces ya teníamos que hacer también esas famosas paradas, pero cada vez que nosotros parábamos, todos salíamos, ¿no?, a comer. Bueno, sí, hacer la fila, ¿dónde? ¡Wow! Los souvenirs, ¿cierto? Pero el conductor siempre llegaba y sacaba un tapete y hacía esto. Yo la primera vez que lo vi dije: ay, Señor, ¿qué le pasa? La primera vez que yo lo vi fue en el aeropuerto, en pleno aeropuerto, mis amados. A nosotros nos detuvieron porque éramos colombianos. Eso fue porque eran como 6 colombianos ahí, como que es por ser colombianos. Y mientras nosotros esperábamos a ver qué respuesta nos daban, porque pues sí, o sea, ¿qué hacemos? ¿Podemos ir? ¿No podemos ir? ¿Vamos a conocer? ¿No vamos a conocer? Oye, en el mismo aeropuerto, una cantidad de musulmanes, donde sonara la alarma, porque ellos tienen un sistema religioso y ellos tienen en sus templos unos megáfonos enormes, y creo que cada 3 horas, esposos, era que sonaban. Y sonaba esa trompeta, y cuando todos escuchaban que empezaban a hacer el llamado al momento de la oración, donde cayera el momento de la oración, oraban. Entonces eso era en aeropuertos, en restaurantes. Siempre nuestro conductor cada 3 horas estaba ahí en el tapete. Yo al inicio no lo entendía, yo decía: wow, o sea, ¿qué le pasa al Señor? O sea, la verdad es que no entendía. Porque en Israel no hacen eso. Y después entendí: es el momento de la oración, es el momento de encontrarse con Dios. Yo dije, me sentí tan mal. Yo dije: perdóname, Señor. Y yo pienso que hago mucho por ti, y yo pienso que te amo, Señor. Necesito que cambies esta forma de pensar, estas costumbres. Así que esto vino a ser Jesús. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Dale un fuerte aplauso, Señor. Muy bien.
Así que verá cada uno con nuestro tapetico. Puede ser el de yoga, puede ser el del baño. Tenemos que reacostumbrarnos, tenemos que nuevamente reinterpretar la importancia de nuestra relación con Dios donde quiera que vayamos. Ahora bien, la última lección que podemos tener de las hijas de Lot, la mencioné así, gracias Alex. Los estados de desesperación son... Los estados de desesperación, perdónenme que se me fue, así, los estados de desesperación son mortales. Y yo quiero referirme aquí puntualmente, pues que finalmente las hijas de Lot tomaron una decisión muy devastadora. Y qué tremendo que no fue una sola noche, ¿no? Que uno dice, bueno, un momento de desespero, pues a cualquiera le puede pasar. Pero no, la Biblia dice que fue algo premeditado. O sea, realmente la mente y el pensamiento de ellas estaba mal, estaba permeado, ¿sí? Y así que estas mujeres estaban afectadas también en su mente. ¿Por qué? Porque ellas fueron salvadas físicamente. Recordemos que los ángeles las arrebataron de Sodoma porque ni siquiera ellos estaban seguros de salir. Los ángeles las arrebataron, pero mentalmente ¿qué? Los ángeles las llevaron a un lugar seguro. Y aunque ellas vieron los ángeles, aunque ellas vieron la ayuda de Dios en ese momento, estaba Dios ahí para ellas, envió ángeles. Y aunque ellas fueron tomadas de los ángeles, ellas realmente no entendieron. Ellas fueron salvadas físicamente, pero mentalmente seguían esclavas, ¿sí? Los ángeles eran una oportunidad para buscar a Dios, una oportunidad para decir, bueno, este ya es mi momento de decidir y vamos a apelar a Dios. ¿Cuántos personajes bíblicos hicieron eso? Venían de estados tan terribles, pero decidieron creer en el Dios de Israel, y el Señor también les respondió. Esta era la oportunidad también de Dios para ellas, ¿sí? Pero ellas no lo estaban viendo, ellas no lo podían ver. Otra observación interesante es que ellas pensaron, miren lo que ellas pensaron, no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos. O sea que ellas llegaron a esa cueva con su papá, ya su papá anciano. ¿Y cuál era el pensamiento de ellas? Ahí lo dice la Biblia. Ellas no estaban pensando esperanza, ellas no estaban pensando oportunidad, ellas estaban sumidas en su estado mental, ¿sí? Y yo les hago esta pregunta: ¿en realidad eso era cierto? ¿Que no habían hombres? ¿Qué creen ustedes? Pues no era cierto, porque ellas pudieron haber pensado, vamos a volver a Abraham. Abraham estaba su familia, estaba su prole, estaba su tierra. Ellas pudieron haber dicho, no, volvamos a Abraham, porque Dios pueda darnos un nuevo destino junto al pueblo del Señor. Pero no, ellas pensaron, no hay nada más que hacer, ellas estaban sumidas en la desesperanza. Qué interesante, porque las hijas de Lot no acudieron a Dios en busca de ayuda, viendo estas oportunidades que estaban ahí para ellas, que Dios las había puesto para ellas, pero no. Esto era debido a que estaban atadas por las costumbres de su entorno, mentes permeadas por un mundo más que de Dios, ¿sí? Y este término de permeadas me gusta mucho, porque cuando nosotros estudiamos neurofisiología, las personas que han estudiado fisiología, las personas que han estudiado psicología, pues hay un tema muy interesante acerca de las redes cerebrales que afectan nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y los científicos y los estudios que han avanzado pues han descubierto que si hay un registro físico en nuestro cerebro de los estados depresivos, de los estados de ansiedad, sí hay un registro físico de estos estados. No creo que por tiempo pueda mostrar el video, ¿cierto, amor? ¿Decido? Ok, entonces voy a decidir. No, yo tenía un video, pero ponlo solamente unos segunditos, porque pues en realidad quiero que sepan que no es porque yo estoy aquí diciendo algo que no es, pero no lo podemos ver todo. ¿Listo? Dale Alex. Vamos a ver un video que nos habla acerca de estas redes cerebrales que afectan nuestra conducta.
¿No está? Ay, Alex. Mira, yo no le quiero hallar la razón al pastor. Pero Alex. Muy bien. Menos mal que no estaba decidida. Ok. Bueno, precisamente esto me llamó mucho la atención porque es literal lo que dice la Biblia. Ellas estaban permeadas por un mundo más que de Dios. Nosotros somos seres químicos, ¿sí? ¿Cómo los neurotransmisores en nuestro cerebro dan la información? ¿Cómo la reciben? Pues a través de la química. Y cuando tú estás en estados de depresión, de ansiedad, de angustia, de desespero, esto no es algo solamente emotivo, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo fisiológico. El poder de nuestros pensamientos es verdad, porque nuestros pensamientos se convierten en acciones y nuestras acciones han sido impulsadas por lo que ha dejado los pensamientos en nuestro cerebro. Y en muchas ocasiones vivimos así, siendo inconscientes, que ese desconocimiento de la palabra de Dios, que ese desconocimiento de la voz de Dios, de la dirección de Dios, te está conduciendo a lugares de desespero. Las hijas de Lot estaban permeadas por el mundo, pero no permeadas por Dios. Y entraron en desespero. Ellas ya no veían nada, no veían felicidad, no veían futuro, nada. Las condenó a una vida de miseria, de tristeza, a una vida de estar apartadas de Dios. En nuestras mentes se llevan batallas poderosas. Y yo por último quiero leerte esto. Primera de Pedro 1:13 dice, mira lo que dice la palabra acerca de esto, que en realidad nos comprueba que la palabra es verdad. Cuando Pedro dice, así que preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio, o sea, costumbres, hábitos saludables, hábitos que realmente te permeen de una fe verdadera, de una capacidad de Dios. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación, en Cristo. Todo lo que te lleve a poner la esperanza en la salvación. Vivan como hijos de Dios. No vuelvan atrás. No vuelvan a su manera vieja de vivir, satisfaciendo únicamente sus deseos. Ahora vivan una vida para Dios. Vivan apartados para Dios, ¿sí? Y ya para terminar, ya esta es la conclusión. Muchos de nosotros somos como las hijas de Lot. Pareciera que no tuviéramos un Dios. Pareciera que viviéramos sin esperanza. Porque parecía que no viviéramos con propósito. Vivimos por vivir. Hay que comer porque hay que comer, hay que dormir porque hay que dormir. Y esto lo que significa es que necesitamos ser renovados en nuestra mente. Que Dios no está muerto, Dios está vivo. Jesús está entre nosotros. Su palabra está aquí para darnos la capacidad de entender y nacer por Dios a unos hábitos distintos, a unas costumbres que nos edifiquen. Necesitamos la ayuda de Dios para renovar nuestra mente, pero esto es intencional, como todos los hábitos y como todas las costumbres que se pueden conocer, que se pueden establecer. Necesitamos renovar nuestra mente, inclusive físicamente. Yo quiero hablar de las personas que están sufriendo y que han sufrido de depresión y que están sufriendo de ataques de pánico y cosas ya que químicamente tú dices, o sea, estoy en un colapso.
porque ya el cuerpo te ha registrado tanto, el cerebro te ha registrado tanto ese estrés, esa preocupación, esa ansiedad, que tú dices es involuntario. Pues sí, termina siendo involuntario, inconsciente. Tu sistema autónomo es el que está diciendo esto está pasando, y aunque tú seas inconsciente, tu sistema químicamente está marcado por lo que has permitido que permee tu mente. Y yo quiero tener una palabra de Dios para contigo, porque yo he hablado con personas que están padeciendo de depresión, y quiero sembrarte esta palabra del Espíritu, porque es una palabra que el Señor me dio a mí, trayéndome fe, trayéndome esperanza en mis ataques de ansiedad. ¿Sí? Y el Señor me trajo la palabra de Ezequiel, cuando el Señor le dice al profeta: levántate y profetiza a estos huesos que están muertos. Profetiza. Espíritu de vida, profetiza. Entonces dice el profeta que él empezó a hablar la voz de Dios, las palabras de Dios. Como alguien me decía: no, yo fui al psicólogo y tú lo que necesitas es decir palabras positivas. Pero tú, como hija de Dios, sabes cuáles son las palabras de vida. ¿No es verdad lo que decimos? Y el Espíritu de Dios le dice: profetiza, profetiza, declárale a sus huesos. Entonces, cuando tú empieces a hacer la declaración del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, entonces esos huesos van a empezar a recubrirse nuevamente de tendones, de tejidos. Entonces serán formados nuevamente. El poder de la regeneración de la palabra de Dios es una realidad. Es una realidad. Y cuando estén regenerados, sopla, porque ellos vivirán. Vivirán. Y yo quiero decirte, ese es el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos, Veraca? ¿Estamos dispuestos a decir: Señor, cambia nuestros hábitos, cambia nuestras costumbres, enséñanos a luchar con esta sociedad que solo nos condena al pecado, a la pornografía, que solo nos condena a la decepción, al pleito, Padre? Yo te hago una pregunta: ¿de qué está llena tu casa? ¿De qué está llena mi casa? Digo: Señor, yo no quiero que mi casa se llene de lo que no nos va a llevar a la felicidad. Insisto, hablo, molesto con amor, ¿no? Pero en el fondo es esto lo que yo digo: Dios, te necesitamos a ti. Tú eres nuestra tierra de bendición. Tú eres el que protegerás a nuestra descendencia, Señor. Cierra ahí tus ojos, conéctate con la presencia del Señor, y yo te digo: no le creas a lo que el mundo anuncia. De pronto tú puedes estar sintiendo en tu vida ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, que tú en la noche dices: no sé qué me pasa. Yo quiero decirte: Dios quiere traer una regeneración del Espíritu en ti, o en tu familia, que tú dices: no encuentro ya sentido en este matrimonio, ya no, me cansé de las costumbres, ya no quiero, ya no tengo amor. Y dejes que esta verdad que hoy la palabra nos muestra pueda cambiar, pueda hacer una diferencia en un antes, en un después. Allí habla con Dios. No desperdicies esta palabra que el Señor ha dado para ti. Que no te lo puedes perder, porque Cristo sí tiene poder para cambiar. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.